Muy buenas amigos, aquí estamos con el cuarto vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona esto, son 5 preguntas, así que sin más, vamos al lío. Esta pregunta es por un vídeo en la que estoy haciendo rest pause, ¿vale? Rest pause es una técnica de intensidad que, como veis, me pregunta si estoy trabajando tensión mecánica o estoy trabajando estrés metabólico. Bien, la cuestión de rest pause es que es muy efectiva y proporciona unas muy buenas ganancias de fuerza y masa muscular, porque realmente lo que conseguimos es trabajarlo todo, tanto la tensión mecánica como el daño muscular como el estrés metabólico, ¿vale? Es una técnica de intensidad que nos permite tocarlo todo. Bien, si nosotros hacemos 20 repeticiones, yo en ese vídeo hacía 20 rest pause, ¿vale? Que os dejo aquí el enlace, por si no lo habéis visto, para que le echéis un vistazo de cómo lo hacía. Entonces, si yo hago esas 20 repeticiones todas seguidas, realmente yo voy a tener que ponerme muchísimo menos peso. Voy a conseguir mayor estrés metabólico, pero con muchísimo menos peso. Si yo hago rest pause, yo estoy sacrificando algo de estrés metabólico, pero estoy consiguiendo bastante tensión mecánica, ya que puedo hacer esas 20 repeticiones con muchísimo más peso. Entonces es sacrificar un poco de estrés metabólico para meterle mayor tensión mecánica y también mayor daño muscular. Si yo hiciera esas 2-3 repeticiones que hago por cada miniserie en rangos de fuerza, perdón, con tiempos de descanso de fuerza, pues realmente yo conseguiría mayor tensión mecánica, pero no conseguiría nada de estrés metabólico, ya que tendría que descansar demasiado. En cambio, si yo simplemente dejo esos 15-20 segundos de descanso entre series, sacrifico un poco de tensión mecánica, pero subo mi estrés metabólico, ¿vale? Entonces es como que los tengo ahí y consigo las dos cosas. Si solo trabajo tensión mecánica porque descanso 3, 4 o 5 minutos, bien, consigo tensión mecánica a tope, pero estrés metabólico nada. En cambio, si hago las 20 repeticiones seguidas sin descanso, voy a tener que bajar mucho el peso de la barra, poca tensión mecánica y mucho estrés. Con rest pause conseguimos esto, que haya estrés metabólico y que haya tensión mecánica, ¿vale? Es como si un trabajo de hipertrofia, pero con mayor carga y obteniendo también estrés metabólico, ¿vale? Como digo, es una mezcla de todo que ha demostrado que es muy bueno tanto para ganar fuerza como para ganar masa muscular. Esta pregunta es un poco personal, ¿vale? Sobre qué hago yo, pero creo que es interesante porque, bueno, voy a explicar las técnicas de intensidad que hago yo, porque creo que son las más interesantes y las más productivas para obtener ganancias de masa muscular. Bien, las técnicas de intensidad, antes de decirlas, quiero decir que no debemos abusar de ellas porque nos hacen conseguir una mayor fatiga o un mayor estrés, y eso necesita mayor tiempo de recuperación, ¿vale? Entonces, debemos simplemente hacer una técnica de intensidad por grupo muscular y por semana. O sea, si nosotros entrenamos, por ejemplo, con frecuencia 2, simplemente hacer uno de esos días una técnica de intensidad. El segundo día de entrenamiento de esa semana no hacer técnica de intensidad, ¿vale? Ya que, como digo, esto genera demasiada fatiga y estrés y no podemos siempre estar haciendo técnicas de intensidad. En 2 días a la semana, un día sí y el otro día trabajo normal. Las que yo hago: rest pause, oclusión, isotensión de unos 5-10 segundos, M-TUT, series descendentes y alguna vez también hago, ya me saldrá, super series, ¿vale? Estas son las que hago, no hago ninguna más. Y como digo, hago una por entrenamiento. Cuando cambio el entrenamiento, cambio la técnica de intensidad. No veo nada interesante hacer semanas altas, semanas medias y semanas bajas en calorías, porque realmente está demostrado que llevar una dieta lineal en cuanto a calorías no es muy productivo, porque si nosotros hacemos una semana alta en calorías toda la semana, sí que es verdad que vamos a ganar masa muscular, pero también vamos a acumular excesiva grasa, ya que los días de descanso no necesitamos esas altas calorías, ¿vale? Entonces simplemente tener altas las calorías esos días va a hacer que consigamos mayor masa muscular, y luego cuando empezamos a bajar en las semanas de menos calorías vamos a perder la grasa que hemos acumulado, pero realmente la hemos acumulado de forma innecesaria, y luego
al ir bajo de calorías no nos va a permitir obtener ganancias musculares, ya que vamos a ir toda la semana con un déficit. Además de no poder ganar masa muscular, vamos a poder perjudicar el rendimiento de nuestros entrenamientos, teniendo menos energía, menos depósitos, o sea, los depósitos de glucógeno menos llenos, vamos a tardar más en recuperarnos porque vamos bajos de calorías, ¿vale? En definitiva, entonces, las semanas altas vamos a acumular excesiva grasa de forma innecesaria y las semanas de calorías bajas vamos a no ganar masa muscular y perjudicar el rendimiento de nuestros entrenamientos. Entonces, lo más ideal es aportar calorías cuando las necesitamos y no aportar tantas calorías cuando no las necesitamos. Los días de entrenamiento, más calorías, ya sean hidratos de carbono o con todo, o con grasas también, ¿vale? Pero normalmente yo subo los hidratos de carbono, y los días de no entrenamiento, pues bajo los hidratos de carbono y me permite no acumular tanta grasa. Cuando estoy en definición, hago 2 días, días altos y días bajos, y que al final de la semana tenga un déficit calórico. Quiero decir, yo por ejemplo los días de entrenamiento puedo no tener un déficit calórico, ¿vale? Como las calorías que mi cuerpo necesita, pero yo luego los días de descanso le meto un déficit calórico y entonces al final de la semana, días con normocalórica y otros días con déficit, al final de la semana tengo un déficit de calorías que me hace perder grasa y poder entrenar bien y recuperarme, ya que los días de entrenamiento le meto suficientes calorías. Y cuando estoy en volumen puede ser interesante meterle 3 días altos, días medios y días bajos. Si por ejemplo entrenamos 4 días a la semana, pues lo ideal sería meterle 2 días altos en calorías, 2 días medios y 3 días bajos. Esos 4 días me permiten tener energía y entrenar duro, y los 3 días que no entreno más bajos hace que tenga un déficit calórico y que me permita no acumular tanta grasa en esa fase de volumen, o hasta incluso poder perder. Lo más importante es que al final de la semana, cuando estamos en volumen, tengamos un superávit calórico, aunque haya días altos, días medios y días bajos, pero que la media sea un superávit para poder ganar masa muscular. Y cuando estamos en definición, pues como ya he dicho, que esa media semanal nos dé un déficit calórico. Cuando hablamos de volumen o de carga de trabajo para darle a los grupos musculares, no es correcto que hablemos de número de ejercicios, porque el número de ejercicios nos puede llevar a errores. Y os pongo un ejemplo. Si yo hago un ejercicio de 2 series, no es lo mismo que un ejercicio de 8 series. El de 8 series es mucho más trabajo y mucha más fatiga, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, para saber exactamente la carga o el volumen que tenemos que hacer, debemos saberlo y pensarlo en repeticiones totales, porque esto sí nos va a dar un volumen exacto de trabajo, como explicaba ahí en ese vídeo. Entonces, teniendo claro el volumen que debemos meter a cada grupo muscular, ahora podemos repartirlo en cierto número de ejercicios, ¿vale? Si yo tengo que hacer 60 repeticiones, pues yo puedo repartirlas en 2 o 3 ejercicios, pero lo importante es saber que tengo que hacer 60 repeticiones, no 2 o 3 ejercicios. Entonces, para saber el volumen exacto, ¿vale? Esto depende un poco también de la frecuencia. Aquí me preguntan en torso-pierna, pero voy a poner un ejemplo también, además de torso-pierna, que sería frecuencia 2, como si trabajáramos en frecuencia 3. Mirad, si trabajamos en frecuencia 2, como sería la torso-pierna, para los grupos musculares importantes, ¿vale? Los importantes siempre serían el pectoral, la espalda y los cuádriceps, pero los cuádriceps pensando en sentadillas, ¿vale? Sentadillas que nos trabaja toda la pierna, pero nos da mayor trabajo en el cuádriceps. Entonces, para esos 3 grupos musculares, si trabajamos a frecuencia 2, sería ideal repartir el volumen de trabajo en 2 o 3 ejercicios, ¿vale? 2 o 3 ejercicios son ideales. Y si trabajamos a frecuencia 3, lo ideal sería hacer 1 o 2 ejercicios. O sea, el volumen de trabajo que deberíamos hacer lo repartimos en 1 o 2 ejercicios. No más, ya que en este caso vamos a trabajar 3 veces el mismo grupo muscular por semana y no podemos hacer 3 ejercicios en una misma sesión. Lo que estoy diciendo sería por cada entrenamiento, ¿vale? Y para el resto de grupos musculares no necesitan tanto trabajo.
Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo el pectoral, mi hombro y mi tríceps también trabaja. Por ese motivo, el resto de grupos musculares, como serían hombro, tríceps, bíceps y glúteos y femorales, necesitan menos trabajo. Entonces, si trabajamos a frecuencia 2, con 1 o 2 ejercicios sería suficiente. Y si trabajamos a frecuencia 3, pues básicamente lo mismo, con 1 o 2 ejercicios sería suficiente, pero yo personalmente veo más óptimo este tipo de ejercicios, este tipo de grupos musculares más secundarios, que si trabajamos con frecuencia 3, que simplemente hagamos un ejercicio por entrenamiento. Y luego tenemos el gemelo, que no he dicho nada, y el gemelo es un poco especial, ¿vale? Hay que darle de comer aparte, bien. El gemelo entre 1 y 2 ejercicios está bien, tanto si trabajamos con frecuencia 2 como si trabajamos con frecuencia 3. Si trabajamos con frecuencia 2, hacer siempre 2 ejercicios, ¿vale? Porque el volumen de entrenamiento se reparte muy bien con 2 ejercicios. Y si hacemos frecuencia 3, podemos hacer 1 o 2 ejercicios. Un ejemplo, si nosotros trabajamos a pocas repeticiones el gemelo, pues luego para completar el volumen óptimo en esa sesión de entrenamiento podemos meterle un segundo ejercicio, podemos meterle 2-3 series más a rango de hipertrofia y de esta forma tenemos un volumen correcto por entrenamiento. Pero si yo luego hago otro entrenamiento, por ejemplo eso el lunes, y yo ahora voy el miércoles y hago otro entrenamiento de gemelo y lo hago directamente a rangos de hipertrofia, por ejemplo de 10 repeticiones, pues con un ejercicio sería suficiente, porque si hago 4 o 5 series por 10 repeticiones, estamos hablando de 40 o 50 repeticiones para ese grupo muscular. Un volumen óptimo y perfecto para estimular la hipertrofia muscular. Con un ejercicio entonces sería suficiente. Esta pregunta es también algo personal, algo sobre mí, que me gusta más, pero creo que es interesante porque me dice que mueve más peso en un declinado y eso es por un motivo. Y así lo voy a explicar y creo que es interesante saberlo bien. ¿Qué ejercicios me gustan más? Pues para trabajar a rangos de fuerza me gusta más el press banca, ¿vale? El press banca de toda la vida, el clásico. Y para trabajar a rangos de hipertrofia me gusta más el press inclinado, me gusta más poder incidir un poco más de trabajo en la zona superior del pectoral. Hagamos el press que hagamos, siempre vamos a trabajar todo el pectoral, pero sí es verdad que si inclinamos y hacemos el press inclinado, vamos a poder incidir un poco más de trabajo en la zona superior, que siempre suele ser pues la que más carencia tiene. Y luego, el motivo de por qué en el press declinado mueve más peso, eso le pasa a esa persona que lo ha escrito, pero me pasa a mí y le pasa a cualquier persona. Mirad, he dicho muchas veces en los tutoriales, por ejemplo en el de peso muerto, que es muy importante tener siempre la barra lo más cercana a nuestro cuerpo, a nuestro centro de gravedad, porque contra más cerca esté, más fuertes somos. Pues eso es lo que ocurre con los press, el press declinado, el press plano, inclinado y el de hombros. Mirad, si yo hago, aquí está un poco mal, pero lo voy a intentar explicar que se entienda. Si yo hago un press declinado, si nos damos cuenta, ¿vale? Si lo pensamos la situación como sería, yo levantaría la barra así, porque estoy declinado y entonces levanto la barra bastante cerca de mi cuerpo, de mi centro de gravedad. Entonces soy más fuerte que si yo hago un press plano, el press banca. ¿Por qué? Porque si en el declinado yo estoy así, en el press banca yo estaría así. ¿A que sí? Yo levantaría un poco el banco y entonces mi brazo tendría que subirse. ¿Y qué es lo que hago? Alejarlo de mi centro de gravedad. Y a medida que voy alejando la barra o el peso de mi centro de gravedad, voy siendo menos fuerte. Por ese motivo, en el press declinado es más fuerte. Y eso nos pasa a todos. En el press banca estaría así. En un press inclinado todavía se pararía más y por ese motivo todos somos menos fuertes en un press inclinado que en un press banca, porque en el press inclinado la barra todavía está más separada de nuestro centro de gravedad. Y si ahora subimos el banco y lo ponemos en vertical para hacer hombros, pues por ese motivo en hombros todavía movemos menos peso, porque es como más lejos está el peso de nuestro centro de gravedad. En un press declinado estaría aquí, en el press plano aquí, press inclinado aquí y press de hombros aquí. Por ese motivo, en un press declinado
somos más fuertes que, por ejemplo, en un press inclinado, porque estamos separando la barra de nuestro centro de gravedad. Bueno amigos, pues estas han sido las 5 preguntas. Espero que os hayan gustado y os hayan hecho aprender algo nuevo. Se me ha hecho un poco largo el vídeo, pero como ya me conocéis, me enrollo, me pongo a explicar cosas y bueno, siempre y cuando sea interesante y se aprenda algo, pues espero que no haya problema. Nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal para más vídeos de este tipo. Hasta el próximo vídeo, amigos.